Una coyuntura política, electoral bastante particular. Vamos a conversar precisamente con Rosario Espinal, politóloga, para que nos dé un poquito de luz de lo que estamos viviendo y lo que podríamos vivir. Rosario, muy buenas noches. Gracias por estar en Enfoque Final. Buenas noches. Bueno, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo con el proceso fallido de febrero, otras elecciones en marzo, suspendidas las elecciones presidenciales en mayo, repautadas para el 5 de julio. Rosario, ¿cómo tú evalúas toda esta situación que estamos viviendo a nivel político electoral? Bueno, indiscutiblemente han sido unas elecciones y un proceso electoral muy cargado de eventos inesperados y muy fuertes. Como señalabas, tanto la suspensión de las elecciones en febrero como esta aparición de la pandemia a nivel internacional, algo no visto en 100 años. Así es que en medio de esto es que se desarrollan estas elecciones, algo muy inusual, indiscutiblemente. ¿Cómo tú crees que ha influido directamente en la manera de hacer política, de hacer campaña, el hecho de que estemos en un estado de emergencia hasta esta semana por lo menos? Bueno, la pandemia indiscutiblemente pone al Estado en primer plano. Eso es en todos los países que está ocurriendo. Y en los países donde hay elecciones programadas para este año, pues se está midiendo el impacto de la pandemia en el proceso electoral, en las ofertas de los candidatos y en el posible resultado electoral. Eso es lo que está viviendo la República Dominicana, porque la pandemia, al generar una crisis económica, una crisis sanitaria, pues genera demandas especiales de la población. Y en un país con una población pobre, pues la situación aún es más dramática. Entonces eso pues ya facilita, digamos, que se recurra a las donaciones en una magnitud mayor de lo que tradicionalmente vemos. Y eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Es muy difícil, por más que se critique, ir en contra de eso, porque hay una población en necesidad. Entonces, hay una expectativa y una demanda de que eso suceda. Lo ideal sería que nadie estuviese en necesidad, que no hubiesen tantos pobres, que todo el mundo tuviera un mecanismo de sostenerse. Un mundo ideal. La realidad es otra. Así es. Mencionas el tema sanitario. Estuvimos viendo el protocolo sanitario que estuvo compartiendo el Pleno de la Junta Central Electoral, también reacciones y otras solicitudes que hicieran algunos de los partidos que están envueltos en la contienda. ¿Qué opinión te merece? ¿Es factible, sería posible, si todo se mantiene así como va, de no surja un pico ni nada de eso de contagios, de que se aplique este protocolo para las elecciones del 5 de julio? Bueno, si todo sigue como va, lo que tienen que hacer es aplicar los protocolos, conociendo la dinámica de la sociedad dominicana. Seguro que va a haber muchos fallos, muchísimas quejas. Entonces, la Junta Central Electoral tiene que hacer un inmenso esfuerzo temprano, y no hay mucho tiempo, para que todos los colegios electorales funcionen adecuadamente y con las medidas de control adecuadas. Yo pienso que ellos tienen que hacer un esfuerzo inmenso porque se necesita mucho control. Por ejemplo, las personas que van a trabajar 12 horas o más en esos centros electorales van a estar muy expuestas. Sí. Entonces, por eso hay que tomar muchas medidas de seguridad. Las personas que van a votar van a estar expuestas, pero van a estar expuestas por un periodo corto de tiempo, pero las personas que van a trabajar no. Entonces, por eso es importante, yo lo escribí el otro día en un artículo, que la Junta trate de inspeccionar rápidamente todos los colegios electorales para que en los casos en que sea necesario busque salones un poco más grandes, porque a veces los salones son muy pequeños. Bueno, tremendo reto, una responsabilidad grande que no solamente tiene la Junta, sino todos los actores involucrados en este proceso, incluyéndonos a nosotros los votantes. Pero bueno, un tema álgido en esta semana han sido las encuestas, casi todas, o todas prácticamente, mandadas a realizar por los propios partidos políticos. Esto es una forma de hacer campaña en un momento en que no pueden tener las famosas caravanas y el mano a mano usual en nuestras campañas. Rosario, ¿cómo esta herramienta de las campañas y los resultados, de las encuestas y los resultados? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Lamentablemente, en la República Dominicana se han relajado mucho el asunto de las encuestas, porque salen compañías que uno nunca ha visto a publicar encuestas, y eso es un problema.
Por eso yo trato de ponerle atención sobre todo a las encuestas que tienen una institución detrás, una institución que al final de la jornada tienen que mostrar cierta credibilidad. En este caso, por ejemplo, los medios de comunicación son un referente importante porque ellos van a seguir después de las elecciones. Sí. No son encuestadoras que se van a dormir y reaparecen 2, 3, 4 años después. Entonces, hay muchas encuestas que se sabe de dónde vienen y digamos, nublan el panorama electoral. Bueno, el tema del voto en el exterior, ahora mismo estábamos compartiendo un trabajo sobre eso, que hay algunos países donde no van a permitir, le han dicho a la Junta Central Dominicana que no, que en su territorio no pueden tener este proceso precisamente por la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, en Chile, en Argentina, ¿qué pudiera pasar? Porque vemos que partidos de oposición ya están responsabilizando a la Junta de que esto esté sucediendo. Bueno, yo también en ese mismo artículo al que me referí planteaba que la Junta Central Electoral tiene que llegar a acuerdos con los partidos y firmar los acuerdos, porque si no va a haber muchos problemas. Los partidos van a encontrar una razón u otra para quejarse y es difícil la situación, es muy difícil. Los países extranjeros, digamos, le hacen un favor a la República Dominicana permitiendo la organización de elecciones. Sí. Y en el caso de países donde hay poca población dominicana, no sería tanto el problema, pero hay países donde hay mucha población dominicana. No, y donde están viviendo un pico de la pandemia también y tienen que protegerse, eso es lo que yo entiendo. Claro, yo entiendo precisamente, pero si son países con poca población dominicana, pues bueno, si no se pudieron realizar, no se pudieron realizar, pero hay países con mucha población dominicana donde si no se realizan se crean problemas. Yo siempre he dicho que la Constitución Dominicana le dio un derecho a los dominicanos en el exterior a votar, pero una constitución no puede dar derechos a personas que están en un país donde esa constitución no se aplica. Entonces, estos son los efectos, digamos, de eso. Reconozco que los dominicanos hacen un inmenso aporte económico desde el exterior. En ese sentido, además de ser dominicanos, merecen votar. Pero hay que tener en consideración el asunto de que esas votaciones ocurren en territorios extranjeros y ha coincidido ahora con esta pandemia y los países están en distintos momentos del ciclo de la pandemia. Más que estar con un pugilato entre partidos y Junta Central Electoral, lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Yo creo que la Junta Central Electoral ha fallado muchas veces en tomar decisiones supuestamente con el aval de los partidos, pero luego los partidos dan la vuelta y critican a la Junta. Por eso es que deben firmar los acuerdos. Si un país dice que no, que firmen un acuerdo todos diciendo aceptamos que aquí no se puede dar porque el país dijo, país dijo que no, o lo que fuera que se presente. Si no, la Junta Central Electoral va a ser sujeta de muchas críticas y se van a generar muchos problemas. Otro reto para la Junta, Rosario. Mira, para finalizar, es prematuro porque estamos a finales de mayo, estamos a un mes y días de las elecciones, pero ¿tú crees que pase todo en primera vuelta o ve la posibilidad de que vaya una segunda vuelta electoral? Yo creo que es muy difícil decir con toda certeza si hay primera vuelta solamente o hay segunda vuelta. En general, si uno mira los números, uno diría que va a haber segunda vuelta, pero si uno mira otros factores importantes en la política dominicana, uno diría, bueno, es probable que no la haya. Entonces, depende la variable que uno mire para poder evaluar. Yo pienso que aunque los números muestran que va a haber una segunda vuelta, hay que tomar en cuenta esos otros factores, sobre todo en este momento que la gente va a pensar, tiene sentido hacer otras elecciones. Esos son los votantes y los financiadores de elecciones van a pensar, ¿tiene sentido seguir gastando dinero para al final tener como quiera una persona que sea el que va a ser ganador? Entonces yo creo que entre financiadores y votantes puede ser que en este próximo mes se vaya dando un proceso de concentrarse en las dos opciones que tienen mayor probabilidad de ganar. De todas maneras, no está claro.
todavía el escenario de si hay o no hay segunda vuelta. Bueno, Rosario, muchísimas gracias por todo este tiempo que estuviste esperando y compartiendo con nosotros aquí en Enfoque Final toda tu experiencia sobre este proceso electoral en medio de la pandemia. Muchísimas gracias, cuídate mucho y muy buenas noches.